Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. La última publicación de Yamur Yüksel ha encendido las redes sociales, despertando una inmensa curiosidad sobre su relación con Bar Baktas. Todo comenzó en una noche que parecía tranquila y ordinaria para el mundo del espectáculo, pero que pronto se transformaría en el centro de todas las conversaciones. Yamur Yüksel, una de las actrices más queridas y seguidas del momento, decidió romper el silencio digital que había mantenido durante días. Sin previo aviso, compartió una fotografía en sus redes sociales que, a simple vista, parecía una imagen artística más, un atardecer melancólico con una canción de fondo muy específica. Sin embargo, para los verdaderos fanáticos y, sobre todo, para Bar Baktas, esa imagen significaba mucho más que un simple paisaje. La canción elegida hablaba de un amor que espera, de promesas que nunca se rompen a pesar de la distancia y el tiempo. En cuestión de minutos, los teléfonos comenzaron a vibrar sin cesar. Los seguidores, siempre atentos a cada detalle, notaron inmediatamente la conexión. ¿Era este un mensaje directo para Bar? La atmósfera se llenó de preguntas y teorías, pero lo que nadie sabía era lo que estaba ocurriendo detrás de las cámaras, en la vida real de estos dos protagonistas. Bar Baktas se encontraba en su casa, descansando después de una larga jornada de trabajo, cuando su teléfono iluminó la habitación oscura. Al ver la notificación de Yamur, su corazón dio un vuelco. Él conocía esa canción. Era la misma melodía que sonaba en la radio del coche aquel día en que decidieron tomarse un tiempo separados, una decisión que ambos sabían que era forzada por las circunstancias y no por la falta de amor. Bar miró la pantalla, sus ojos fijos en la letra de la canción que aparecía sobre la foto. Ella no lo ha olvidado, susurró para sí mismo, con una voz cargada de emoción y sorpresa. Todavía piensa en nosotros. No pudo contenerse. La necesidad de escuchar su voz fue más fuerte que cualquier orgullo o miedo al que dirán. Marcó su número, ese número que sabía de memoria pero que no había usado en semanas. El tono de llamada sonó 1, 2, 3 veces. Cada segundo parecía una eternidad. Finalmente, una voz suave y familiar respondió al otro lado. Hola, dijo Yamur, con un tono que mezclaba esperanza y nerviosismo. Bar respiró hondo antes de hablar. Vi tu publicación, Yamur. ¿Esa canción, es lo que creo que es?, preguntó él directamente, sin rodeos. Hubo un breve silencio, solo se escuchaba la respiración de ambos. Sabía que lo entenderías, Bar, respondió ella con sinceridad. No podía seguir fingiendo que todo está bien cuando te extraño tanto. Esa canción es mi forma de decirte que sigo aquí, esperando. Las palabras de Yamur fueron como un bálsamo para el alma de Bar. La conversación fluyó como si el tiempo no hubiera pasado entre ellos. Hablaron de lo difícil que había sido estar lejos, de cómo los rumores falsos y la presión de los medios habían creado un muro invisible entre los dos. Me siento incompleto sin ti, confesó Bar en un momento de vulnerabilidad. Cada vez que veo una noticia falsa sobre nosotros, quiero salir y gritar la verdad, pero sé que debemos protegernos. Yamur suspiró al otro lado de la línea. Lo sé, Bar. Por eso publiqué esa foto. Quería que supieras, sin decir una palabra, que mi corazón sigue latiendo por ti. No me importa lo que digan los demás, solo me importas tú. Decidieron que no podían seguir así, hablando solo por teléfono. Necesitaban verse, mirarse a los ojos y confirmar que lo que sentían seguía tan vivo como siempre. Acordaron encontrarse en un lugar secreto, lejos de los flashes de los paparazzi y de las miradas curiosas. Un pequeño café en las afueras de la ciudad, un lugar donde solían ir antes de ser tan famosos. Cuando Bar llegó al lugar, Yamur ya estaba allí, sentada en una mesa discreta al fondo.
Llevaba un abrigo largo y unas gafas oscuras para pasar desapercibida, pero Bar la reconocería en cualquier lugar. Se acercó y se sentó frente a ella. Al quitarse las gafas, los ojos de Yamur brillaban con lágrimas contenidas. Pensé que no vendrías, dijo ella con una sonrisa tímida. Nunca te dejaría sola, respondió Bar, tomando su mano sobre la mesa. El contacto de sus pieles fue eléctrico, una confirmación instantánea de que el amor seguía intacto. Tenemos que ser cuidadosos, Yamur. Si nos ven juntos ahora, la prensa enloquecerá y no nos dejarán en paz, advirtió Bar, aunque su mirada decía que estaba dispuesto a correr el riesgo. Que hablen lo que quieran, dijo Yamur con determinación. ¿No estás cansado de vivir para los demás? Esa publicación fue mi primer paso para ser libre, para decir lo que siento. Bar sonrió, admirando la valentía de la mujer que amaba. Tienes razón. Tal vez es hora de dejar de escondernos tanto. Pero vamos paso a paso. Durante horas, hablaron sobre el futuro, sobre sus proyectos y sobre cómo podrían manejar su relación en medio de tanta fama. Se rieron recordando viejos tiempos y se prometieron no dejar que los malentendidos volvieran a separarlos. Prométeme una cosa, dijo Bar antes de despedirse. Que la próxima vez que quieras decirme algo, no uses una canción. Dímelo a la cara. Yamur rió. Te lo prometo, pero admite que funcionó. Bar asintió. Sí, funcionó perfectamente. Me trajo de vuelta a ti. Se despidieron con un abrazo que duró más de lo necesario, prometiendo verse pronto. Mientras Bar conducía de regreso a casa, se sentía más ligero, más feliz. La publicación de Yamur no solo había despertado la curiosidad de los fans, sino que había despertado nuevamente la esperanza en su relación. Ahora, el mundo seguía especulando, los fans seguían comentando y analizando cada píxel de esa foto, pero solo ellos dos sabían la hermosa verdad que se escondía detrás: el amor había ganado una vez más. ¿Y ustedes, queridos amigos, qué opinan sobre este valiente paso de Yamur? ¿Creen que Bar y Yamur deberían hacer pública su reconciliación de inmediato o es mejor que mantengan su amor en secreto por un tiempo más? ¿Qué harían ustedes en su lugar? La química entre ellos es innegable y esta historia nos demuestra que donde hubo fuego, cenizas quedan. Me encantaría leer sus teorías y opiniones en los comentarios, siempre los leo todos. No olviden suscribirse al canal para no perderse ningún detalle de esta apasionante historia de amor, activar la campanita y dejar su like si les ha gustado este video. Hasta la próxima, con más noticias exclusivas.